buenas noches. Como le he informado, regresando del periodo vacacional, hemos reestructurado la parrilla de colaboradores de Es la Hora de Opinar. Hoy le informo que sale de la mesa de los jueves Sabino Bastidas. Le agradecemos que nos haya acompañado durante estos años con sus valiosas e inteligentes opiniones. A nombre de todo el equipo, le deseamos a nuestro querido Sabino mucho éxito en sus proyectos futuros. En su lugar entra Vanessa Romero, abogada, quien nos ha acompañado ya en ocasiones anteriores y que se integra a este espacio para enriquecer el debate. Doy la bienvenida a nuestros colaboradores de los jueves, a Blanca Heredia. Blanca. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues contenta de estar aquí regreso y triste de no tener a Sabino. Sí, caray. Creo que es una pérdida para la riqueza que teníamos ya construida como un diálogo muy interesante, y pues le envío un gran saludo y un gran abrazo y también mucho éxito en proyectos futuros. La mesa favorita. Ah, eso le dice a todas. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Blanca, ¿cómo estás? Sí, igualmente, ¿no? Muy reconocido de la enorme contribución que ha hecho Sabino Bastidas a este programa, a la opinión pública en México, siempre de una manera muy seria, muy atinada, muy respetuosa. Sí. Y creo que tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros mucho tiempo y esperamos volver a tener oportunidad de compartir con él ideas. En este o en otros foros, seguro, yo también. Estoy seguro que así será. Un abrazo al querido Sabino. Y bienvenida, Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Desde luego, bienvenida, Vanessa. Desde luego, no está el día de hoy porque estaba de vacaciones, pero ya a partir del jueves que entra estará aquí con nosotros. Y vamos a entrarle en materia. En materia hemos estado toda la semana debatiendo sobre los nuevos libros de texto gratuito. Han generado mucha polémica. Son muchos los temas, hay que decir, que están relacionados con esto. Pero yo, aprovechando que tenemos a una experta en materia educativa, que es Blanca Heredia, precisamente, pues, ¿sabes qué? Me he estado esperando toda la semana por tu opinión. ¿No? ¿Qué opina? Yo siempre decía, ¿qué opina Blanca Heredia de los nuevos libros de texto gratuito, Blanca? Gracias, Leo. Primero, ya se ha dicho, pero vale la pena repetirlo, no es la primera vez que tenemos un debate fuerte sobre los libros de texto. De hecho, cuando se crearon por primera vez a finales de los 50, se dio, yo diría, la primera movilización de clase media ya más moderna en torno a los temas educativos. Hay un libro fantástico de Soledad Loaesa sobre ese tema, Política y clases medias, la querella por la educación, y donde nos muestra algunas cosas que me parece interesante traer al debate, conectándolo con el tema político. Si hay un tema, que es el tema de la clase media, es el tema educativo. Y en ese sentido, me parece que no es raro que, especialmente en el contexto preelectoral, o ya de plano electoral que estamos viviendo, en donde mucho de lo que está en juego es con quién se va a ir la clase media, se prenda el tema de la educación. Eso como una nota general. En segundo lugar, entrando ya en materia, los libros de texto gratuitos se han convertido con el tiempo, en el caso de México, en el instrumento fundamental de los docentes y de los alumnos. Son el qué y el cómo se enseña en México. Se dio la situación de... ¿En las escuelas privadas? No, pero son un porcentaje muy pequeño, sobre todo en básica. Aquí se ha dicho que las escuelas privadas pues sí le dan una medio leída, pero no... Sí, digamos, es obligatorio para todos, porque hay que recordar que pues este es un sistema de educación nacional y como el resto de los sistemas educativos nacionales, tienen algunos son más centralizados, otros menos centralizados, pero en general hay ciertas pautas generales. En el caso mexicano, que es un sistema históricamente muy centralizado, pues esas pautas generales se traducían en libros de texto que se constituían en el principal recurso para los docentes y para los alumnos. Se crearon, de hecho, los libros de texto gratuitos porque en México una amplísima cantidad de la población no tenía la posibilidad de adquirir libros. Y se convirtieron esos libros en el único libro muchas veces en la casa. Eso es muy importante. Desde el punto de vista del funcionamiento cotidiano de las escuelas, las maestras, los maestros en las escuelas públicas fundamentalmente, pero aquí estamos hablando de educación básica, de preescolar a secundaria, donde la presencia de la educación privada es menor, donde básicamente las maestras, los maestros
utilizan el libro de texto para planear sus lecciones, sus clases, y en ese sentido no es un tema menor pensado desde el punto de vista de la operación cotidiana y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los nuevos libros de texto proponen un cambio de fondo, radical en relación al pasado. No solamente a los últimos libros, los del 17, y digamos la gran reforma de Enrique Peña Nieto, sino también a el pasado anterior a Peña Nieto. ¿Cuáles son algunos de los cambios principales que creo que habría que subrayar? Desde el punto de vista del modelo educativo, del modelo pedagógico, el cambio de asignaturas, de contenidos disciplinarios, historia, biología, lengua, matemáticas, a una visión integradora a través de proyectos. Se estudian los números, las letras, la historia, la biología a través, por ejemplo, de un proyecto que tenga que ver con cambio climático. O se estudia a partir de un tema de racismo, de discriminación, que estén además cercanos a la comunidad. Me importa mucho destacar esto. Esto se ha puesto de moda en las últimas décadas. Hay varios países completos que se están orientando hacia la educación por proyectos, integradora de disciplinas. Pero es importante recordar que los pioneros en esto empezaron a principios del siglo XX, María Montessori, por ejemplo. Y este tipo de educación denominada activa, porque justamente nos lleva a la idea de que el estudiante, la alumna, están en el centro y están construyendo su conocimiento y no solamente siendo recipientarios de una información que les viene al maestro, pues chicos y chicas en México tenían y han tenido mejores oportunidades socioeconómicas, pues podían acceder a ese tipo de educación. Mira, yo te voy a decir, mis hijos fueron a escuelas Montessori, sí te puedo decir, es un sistema, yo lo defiendo muchísimo, sensacional, tuvieron una gran educación, pero sí es un sistema donde no hay maestros, hay guías. Exactamente. Y entonces, digo, pero es otro papel, ¿eh? Es otro papel, y a eso va encaminado, a eso va encaminado este modelo. Y ya teníamos la presencia de educación por proyectos desde los planes anteriores, en particular el del 17, pero con un lugar en todo el plan mucho más pequeño de lo que ahora tienen, en donde básicamente hoy son el centro desde el punto de vista del modelo educativo. A mí me parece bien. ¿Sí? Sí, ¿te parece bien? Me parece bien ese planteamiento. Ok. ¿Cuál es el problema? Que nuestros maestros no están formados para enseñar de esa manera. A mí me gustaría en particular que en algún momento tú hicieras una mesa o alguien más hiciera una mesa, que le preguntara ahora las instituciones de educación superior, cuyo nombre no voy a mencionar, pero es la más grande, creo que hay una competencia, pero creo que sigue siendo la más grande privada del país, empezó en el norte del país como referencia, que hicieron hace poquitos años ese cambio hacia educación por proyectos. Sí, yo lo puedo decir, es el TEC de Monterrey. Exacto. Hubo un cambio en el modelo. Un modelo radical. Radical. ¿Sí? Habría que preguntarle a esa institución, que es una institución rica en recursos, no solamente materiales, sino con extraordinarios profesoras y profesoras, cómo han vivido ese tránsito de la educación basada en disciplinas, en yo estudio español o estudio historia, así, vamos a integrarlo ahora. Yo te voy a decir, porque tengo sobrinos estudiando en el TEC de Monterrey y desde el punto de vista de los alumnos se sacan mucho de onda, ¿eh? Se sacan mucho de onda que cada 4 semanas creo que les están cambiando, en fin, ¿no? Hay que ver los resultados. Pero sería muy interesante ver no solamente los resultados, Leo, sino también el proceso. Y en esta primera parte, una cosa que ha sido ya señalada es no hay una congruencia entre la forma en que nuestros docentes han sido formados y tampoco me queda claro que hayan recibido la capacitación suficiente para pasar de hacer saltos aquí en el piso a hacer ahora triples mortales en el aire. No, totalmente. En la educación Montessori, por ejemplo, creo que es una vez al mes, le dedican un día completo a la capacitación. O sea, es una capacitación constante, ¿no? Porque hay nuevos trabajos, nuevos proyectos. Si funciona Montessori, no recuerdo, pero una vez un paper académico, un trabajo académico que mostraba, por ejemplo, impresionante, los que entran más a Google para trabajar, que es uno de los lugares más difíciles para entrar en el mundo, son de Montessori. Resulta que venían de Montessori. O sea, como modelo pedagógico no es malo. El problema es que sí es enormemente exigente para con el maestro, para con los alumnos. Sí, y es muy personalizado. Luis, perdón, nos extendimos con Blanca. Me parece que es importantísimo la opinión de Blanca, mucho más valiosa que la que yo pudiera aportar. No, efectivamente, la escuela Montessori es una escuela, una de mis hermanas estudió ahí y fue
Es una profesionista muy exitosa, ¿no? Sí. Qué bueno que se tenga, digamos, este proyecto de transformar la educación en México, porque la educación en México, lo hemos platicado aquí muchas veces, es de muy bajo nivel. Sí. ¿No? Entonces, o sea, no es una cosa de vamos a regresar al pasado porque el pasado estaba bien, sino que hay que cambiarla de raíz, ¿no? Sí. Lo que es un poco extraño es que esto lo traten de hacer el último año de gobierno. O sea, uno pensaría que si tienes un presidente de la República cuyo propósito de decir que su gobierno es una cuarta transformación es la revolución de las conciencias, y que por lo tanto va a tener una nueva forma de enseñar y un nuevo qué enseñar, ¿no? Pero la nueva escuela mexicana se propone en el 5º y 6º año de gobierno, donde ya no hay tiempo para implementarla, y en un esquema donde ponemos la carreta delante de los caballos, porque primero los libros de texto y luego el nuevo modelo educativo y la preparación de los maestros. Sí. Entonces, creo que hay un problema ahí de procedimiento, de tiempos, que es muy significativo. Y después hay otro asunto, digamos, que aquí se está tratando de cambiar no solamente la forma de enseñar. Uno puede preferir la forma activa tipo Montessori u otra, ambas son valiosas. Yo creo que depende mucho de la personalidad del educando. Claro, claro. O sea, uno lo ve en sus hermanos, en sus hijos. Claro, para algunos niños es mejor un sistema que otro, ¿no? Sí. Pero aquí también hay un cambio de fondo ideológico. Obviamente se puede decir que en el pasado ha habido gobiernos que han tratado de imprimir su sello ideológico y que en México tenemos una historia oficial. Sí, desgraciadamente. Pero bueno, nosotros nos educamos con esos libros de texto del priismo. Sí, ¿no? Totalmente. No sé, y para ciertas cosas altamente eficaz como modelo educativo. Un presidente en México no puede aspirar a la reelección gracias al sistema educativo mexicano. O sea, sufragio efectivo, no reelección, lo tenemos grabado los mexicanos profundamente, ¿no? Pero tampoco podemos reestructurar Pemex, porque nos educaron que era parte de la soberanía. Pero hay cosas del sistema educativo mexicano que sí funcionan, pero tienen un objetivo ideológico. A lo mejor no es un objetivo válido, digamos, ¿no? Porque eso es un mal uso del sistema educativo, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito esto, ¿no? O sea, porque esto tiene como propósito, en parte ideológicamente, la descolonización del mexicano. Sí. O sea, ver al mexicano como víctima y quitarle, o que pueda reflexionar sobre su calidad de víctima. El problema es que cuando tú tienes una visión del mexicano como víctima y al mismo tiempo le niegas las herramientas del lenguaje y de las matemáticas, que es básicamente la principal crítica que se hace a los nuevos libros de texto gratuitos, lo estás obligando a que sea víctima para siempre. Yo me quedé mucho pensando lo que habíamos hablado algún día, que tú decías que en Francia lo que les enseñan en la escuela elemental es francés y matemáticas. Básicamente, ¿no? Y es un sistema relativamente exitoso. Y lo puedes enseñar, digamos, a través de un sistema por proyectos. Por proyecto, ¿no? Tipo los casos de Harvard, ¿no? Sí. Que también hay muchas críticas a ese modelo. O de manera más tradicional. Matemáticas y el español y luego otras disciplinas, ¿no? Pero lo importante es que la cantidad de aprendizaje que le des a los estudiantes, no solamente para que tengan las herramientas básicas, sino las herramientas para conocer, sino las herramientas básicas para preguntar. Entonces, en Google, que mencionaban hace rato, en las entrevistas, lo más importante es las preguntas que puede hacer el candidato. No solamente las respuestas que pueda proveer. Es importante la pregunta. Son más importantes las preguntas. Claro. Pero tú no puedes hacer preguntas si no entiendes. Y no puedes entender si no tienes un mínimo nivel de dominio del idioma en la lectura, en el habla y en la escritura, y si no tienes un mínimo nivel de matemáticas para comprender el mundo técnico. Me quedé yo también con esta idea que tú, la habíamos visto en mesas pasadas, de que decías que hay la evidencia de que hay un periodo, una ventana
de tiempo en el niño para aprender a leer y escribir. ¿Cómo le habías dicho? Lectoescritura. Lectoescritura. La lectoescritura. Exacto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es si no se nos va a ir esa ventana. Es que el punto es que ya se nos estaba yendo, Leo. Sí. O sea, tú crees. En México teníamos resultados muy pobres en términos de todas las evaluaciones, las nacionales y las internacionales, en términos de los niveles de matemáticas y de lenguaje. En las escuelas públicas y también en la mayoría de las privadas. Sí, de hecho, si controlas por ingreso, es peor en las privadas. Una vez que tomas en cuenta las oportunidades, es peor en las privadas. Entonces, la pregunta es, ¿los nuevos libros de texto van a hacer que los estudiantes mexicanos tengan mejores niveles de dominio del idioma y de las matemáticas? Y la respuesta es... La respuesta es seguramente no. Y creo que además de, digamos, el esfuerzo de transitar a un sistema de educación activa, más participativa del niño, eso puede ser una cosa muy positiva si está bien hecho. Sí, y si están los maestros bien capacitados. Los maestros bien capacitados, pero también se requiere, digamos, los materiales y el qué vas a enseñar y cómo lo vas a enseñar es un asunto muy importante y que, por lo tanto, para poder hacerlo bien, se requiere un proceso. Y en este caso, este proceso no se dio. No se dio. Es parte también del debate, ¿no? Que no se cumplió con el proceso, con lo que mandata la ley, ¿no? Efectivamente. Y casi se hicieron la clandestinidad, sí. ¿No? Sí, ya se ha mencionado mucho en este programa, pero también en muchos otros foros. Los problemas, digamos, de observancia de la ley General de Educación, en particular el artículo 23 y el artículo 28, también algo el 29. Pero quisiera... son tantos temas. Sí, son muchos. Déjame abordar un poquito la parte ideológica, ¿sí? Eso primero, si por ideología entendemos una determinada visión del mundo que privilegia ciertos valores, ¿sí? Y que por lo tanto escoge ciertos temas como más importantes que otros, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que cualquier sistema educativo nacional o cualquier proyecto educativo tiene un componente axiológico, si lo quieres poner bonito, menos bonito, ideológico, porque elige centrarse en ciertas cosas. Por ejemplo, las escuelas religiosas en México y en todas partes del mundo, pues ponen unos énfasis muy distintos a las escuelas laicas. En el caso de México, en este momento, estamos viviendo una gran transición desde el punto de vista ideológico y valorativo. Dicho resumidamente, muy rápido, en los últimos 20 años se extendió en el mundo, sobre todo en Occidente, una determinada visión de para qué servía la escuela y qué es lo que había que pedirle a la escuela. Y lo que había que pedirle a la escuela era optimizar aprendizajes individuales, que los niños en lo individual y las niñas pudieran saber mejor matemáticas, lengua, historia, tecnología, lo que sea que les queríamos enseñar. Y que eso iba a servir para que luego pudieran insertarse con éxito en el mercado laboral. Perfecto. Eso, a su vez, en la medida en la que tú tenías capital humano, que es el término que se generalizó, ¿sí? Capital humano de mayor calidad, entonces ibas a poder tener mayor crecimiento económico. Para completar eso que yo denominaría el consenso de París, porque la OCDE, cuya sede está en París, fue muy importante en la generación de ese consenso. El consenso de París. Tenía algunos otros elementos importantes. Había un señalamiento, no dicho así, pero para decirlo rápido, en que los problemas de calidad educativa tenían básicamente que ver con la calidad de los maestros. Y eso llevó a un ataque brutal en contra de las organizaciones de maestros. Pero ya te fuiste otra vez, pero la educación no debe de servir para que consigas chamba después, bueno, Blanca. Esa es una visión. Yo creo que sí. Esa es la visión a la cual se opone esta nueva visión. Trato de simplemente reseñar de qué va esta nueva visión. Sí. Frente a la idea de que lo que se trata son aprendizajes individuales, para los cuales, por cierto, un sistema educativo nacional tiene cero ventaja comparativa, ¿sí? De lo que se trata un sistema educativo nacional, recupera este proyecto, es para tener aprendizajes comunes, cosas que se compartan, porque al final eso es lo que te da la posibilidad de tener, por ejemplo, una colectividad que se llame mexicanos y mexicanas, o japoneses y japonesas, franceses y francesas. Es lo que tiene en común,
no nada más. ¿Qué significa eso? Eso, por ejemplo, la lengua en común que les permita identificarse como parte de la misma tribu, del mismo grupo. ¿Qué más? La historia nacional, Sí. que eran los dos ejes históricamente los sistemas educativos nacionales, que para eso se hicieron y que conviene recordar que se crean antes de la Revolución Industrial. Su objetivo no fue favorecer el crecimiento ni la industria ni nada, sino fueron parte de la construcción hacer ciudadanos de los esto empezó en Francia. hacer nacionales. Bueno, pero No, los prusianos fueron los que empezaron y no estaban muy por lo de ciudadanos. No. Bueno, tú sabes más, fue yo la verdad. finales del siglo XVIII Sí. en Prusia. Sí. Después siguieron los franceses, pero básicamente eran nacionales. Darle una identidad compartida ahí donde no había. Pero son incompatibles hacer... No son incompatibles, pero estoy diciendo que frente al modelo que privilegió los aprendizajes individuales, privilegia los aprendizajes en común. ¿Y eso está bien? A mí me parece que hay una parte que sí está bien, ¿sí? Otra cosa que enfatiza este modelo vis-a-vis el anterior, al cual rechaza, es que no ve a la educación y a la escuela como algo que tiene que servir para formar personas para el mercado laboral. Aquí podríamos darle varios programas a esto. Que le entre Luisa a esto. Perdón, nada más para favorecer cohesión social y para favorecer paz social. Y sentido de pertenencia a tu comunidad y que la escuela vuelva a ser significativa para los niños, porque apele a realidades de su cotidianidad. La verdad suena padrísimo, como viva la gente, donde quiera que vas, etcétera, pero una educación que no te prepara para poder y como tú dices, no tiene por qué estar peleado. No. Luis. Es que ese es el punto más importante. No son excluyentes. Sí. O sea, una buena educación debe formar buenos ciudadanos. También, claro. Pero también te debe de aprender. Pero es más importante que forme primero buenos ciudadanos. Buenas personas, sí. Para eso das vouchers. Si no das vouchers, es que no es incompatible. El sistema educativo nacional no es incompatible una cosa con la otra. O sea, buenas personas, ¿no? Que tengan un sentido del bien común. Que se sientan de parte la comunidad, del grupo, que ¿no? se sientan interpelados. Y que también se sientan orgullosos de su país. Clarísimamente, claro, eso se debe hacer. En la medida menos ideologizada posible, ¿no? Para que no sea ninguna cosa partidista. Pero al mismo tiempo, si tú no le das al individuo las herramientas necesarias para que él o ella pueda optar por el estilo de vida que quiere seguir, no vas a lograr una vida plena. Y la bondad que a lo mejor te instigar no va a ser suficiente para tener una vida plena y tu bondad probablemente va a desaparecer. Entonces, si hacemos ciudadanos que son solamente buenos, tienen una buena buena vibra comunitaria, al final del día no van a ser ni buenos ni capaces, ¿no? Porque aquí lo que importa en el fondo es la capacidad de decidir. Pero si la decisión solo existe cuando hay opciones. Y las opciones solamente son el resultado de la inversión en el capital humano. Entonces, si tú quieres tener una vida intelectual donde te vas a dedicar solamente a la cultura y la creación literaria, vas a ser poeta. Está bien, sí. Perfecto, me parece una cosa perfecta. Oye, pero eso que implica a lo mejor vas a tener una participación en el mercado laboral no muy exitosa, ¿no? Y a lo mejor tus grandes poemas van a ser celebrados 100 años después de tu deceso. Bueno, pero a un poeta le tienes que enseñar a leer y a escribir. Bueno, pero tiene que dominar el idioma. Pues ¿no? sí, tiene que dominar, para entrar al mercado laboral de la poesía necesita cierto. Pero déjenme... Pero el éxito lo debe definir cada uno con base a la intersección de sus posibilidades con sus deseos. El problema es que si limitamos las posibilidades de las personas de desarrollarse al no darles la educación que se merecen, nunca van a poder satisfacer sus deseos. Es que, ¿sabes qué? Y además esta parte Entonces es inmoral, en el fondo es inmoral no educar a los niños. Es que, y además esta parte de las capacidades para poderse insertar en el mercado, cada vez es más difícil porque cada vez competimos más globalmente. Y no solo eso. Ya no local ni nacionalmente. No solo eso. Nuestros chavos van a tener que competir contra los chinos, los indios, pero no solamente coreanos. eso, no solamente los cambios. El mexicano es una persona
altamente talentosa. 100% de acuerdo. Ve a los que se van a Estados Unidos. Bueno, o sea, y los que sobreviven aquí día a día. Los que aquí, claro, 100%. Los resultados de la Olimpiada de Matemáticas. Claro, tú educas a esa capacidad que tienen los mexicanos y de verdad sí vamos a poder competir con el mundo. Efectivamente, y déjenme decir sobre capacidades fundacionales nada más. Sí. Si hay una en la que tendríamos que enfatizar, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es lectura. Para que todo lo demás jale, los niños tienen que poder hacer conexiones en el cerebro. No hay guía didáctica. La parte más débil desde mi punto de vista de toda la nueva escuela mexicana y de los libros de texto es que no hay guías técnicas pedagógicas para enseñar lo que constituye la llave de todos los otros saberes leer, y de todas las otras habilidades. Saber leer y comprender. La comprensión. Ya traíamos, como bien decía Luis, muchos problemas en comprensión lectora, seriosísimos. Más o menos la mitad de la población de 15 años no tiene nivel de suficiencia en lectura. No es que antes lo estuviéramos haciendo muy bien, pero de plano, ahora ya no tener ningún tipo de guía didáctica técnica, porque ese sí es un tema técnico. Es que sí. Somos un país donde el gobierno hace estaciones de metro y les pone a cada una un logotipo, porque piensa que la gente es incapaz de leer el nombre de la estación. Pues no es que lo piense nomás, es que sabe que no lo leen. Es falso. Se bajan de ahí y se suben a un microbús que tiene 60 letreros en el parabrisas y la gente sabe exactamente dónde. Bueno, tienes razón. Entonces, es un tema que da para mucho. Es el tratarnos como si fuéramos tontos. Y esta reforma educativa de la nueva escuela mexicana lo que va a acabar haciendo promueve las labores comunitarias, pero va a acabar produciendo la desigualdad, porque va a ser imposible que las clases populares en México se eduquen. Bueno, pues ahí está. Yo coincido en que uno de los peores costos va a ser que si no se cuidan los temas de instrumentación de la reforma, nada más se va a disparar la desigualdad. Digo, a mí me fascina este tema, pero me fascina porque estoy muy preocupado. Y aquí le hemos dado, tú lo sabes, tú que llevas muchos años con nosotros, el tema educativo siempre ha sido fundamental. Gracias, Blanca. Gracias, Leo. Luis. Gracias, Hacemos Luis. una breve pausa y viene la mesa de encuestadores.